¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto que nos acompañen este miércoles en La UNAM Responde. Es mitad de semana y hoy vamos a estar platicando sobre diseño, sobre arte. Nos acercaremos a la obra de Vicente Rojo, un grande del arte visual en nuestro país. Y también tenemos nuestra cápsula de género. Acompáñenos durante los próximos minutos y también en cualquier momento a través de nuestras redes sociales. Ustedes ya las conocen, para que sigamos haciendo juntos este programa de La UNAM Responde. Como lo platicamos hace algunos meses, ya está en marcha la tercera Bienal de Artes y Diseño de nuestra universidad con el tema Resistencia Intangible, ideas para posponer el fin del mundo. Durante estos 12 meses, esta iniciativa que promueve la colaboración entre colectivas de América Latina está brindando asesorías y acompañamiento a 9 grupos de trabajo de 5 países distintos para atender problemáticas sociales en esta región. Y para platicarnos sobre esta dinámica de trabajo de la plataforma, el día de hoy saludamos de nueva cuenta aquí en nuestras instalaciones de TV UNAM a Paula Duarte. Ella es directora curatorial de la Bienal de Artes y Diseño de nuestra universidad y curadora también de otros muchos proyectos relacionados, por supuesto, con el arte contemporáneo. ¿Cómo estás, Paula? Muy bien, muchísimas gracias, Rosa, por la invitación. Pues como lo platicamos en aquella ocasión, hablamos sobre la Bienal, sobre los objetivos, pero este era un proyecto de largo alcance, de largo aliento, y justo en estas estamos. ¿Cómo este proyecto, como una Bienal, tiene un alcance tan amplio que se convierte en lo que ya nos platicabas en aquel entonces, una plataforma de saberes? ¿Cómo se dio este tránsito? Sí, bueno, ha sido un tránsito bastante complejo, de mucho trabajo articulado con cada una de las colectivas, que como bien mencionaste, están en 5 países diferentes de América Latina. Y muchos de ellos están en territorio, muchos de ellos están en partes como Suimbundoy, en el Putumayo de Colombia, donde es difícil el acceso a cualquier plataforma de internet, o algunos otros están en Salta, en Argentina, en situaciones bastante complejas de trabajo con las comunidades y los territorios. Entonces ha sido un trabajo articulado en el que todo el equipo de la Bienal se ha visto involucrado, en el que hemos trabajado hombro a hombro con ellos para lograr los objetivos que ellos tenían para cada uno de los proyectos, y pues ahorita presentamos en nuestra plataforma virtual parte de los resultados que se irán nutriendo de aquí a finales de julio, con todas las exposiciones que se realizaron in situ, con los trabajos de mediación a partir de Caminar la Palabra, que así se llama el programa pedagógico, y durante pues todo este trabajo de 12 meses con los tutores que nos estuvieron acompañando, también dando seguimiento a los proyectos. Platícanos justo de cómo se ha dado este proceso de selección, de acompañamiento, de cuáles fueron esos ejes temáticos que dieron forma a lo que ahora podemos visitar en esta plataforma digital. Bueno, lo que realizamos al principio para generar como un guión curatorial fue el desglose de 12 problemas en aquel entonces, de diferentes temáticas que nos abarcaban y nos atravesaban en América Latina. O sea, nos dimos cuenta que tristemente si hay algo que nos caracteriza o nos hace comunes son las problemáticas que nos atraviesan. Entonces, de esta manera realizamos 12 ejes temáticos, y de los cuales pues terminamos trabajando con únicamente 4 de ellos: soberanía alimentaria, que son los proyectos de Salta en Argentina, de aquí en Oaxaca, la polinizadora, que están trabajando directamente con la gente del Istmo de Tehuantepec. Hay otros que están regidos, digamos, por un asunto de coerción política, digamos, como el asunto de Popayán, un proyecto precioso que está haciendo el colectivo Popayork con la Minga del Cauca, que ha sido últimamente... palabras es que la verdad es que no entendemos, con las que no estamos familiarizados. Paula, platícanos qué hacen en palabras muy sencillas. Más o menos. Bueno, en este caso, digamos, este último, la Minga, es como se llama o como le nombran los indígenas paeses y ingas del sur de Colombia al acto de reunirse. Entonces se dice enmingar, ¿no? Okay. Entonces en Colombia la minga es esta representación indígena del sur del país que se ha vuelto muy importante en los últimos años, no porque antes no lo fuera, sino porque se le ha dado ahorita la visibilización que requiere. Entonces, Popayork trabaja directamente con las mayoras y los mayores de las mingas del Cauca, y ellos están trabajando, haciendo un trabajo de reivindicación histórica decolonial, a partir de un personaje específico
que pues fue una persona que vulneró mucho los derechos de los pueblos indígenas del Bajo Cauca y que fue presidente del país, ¿no? A partir de esto, pues hay muchísimas estatuas, como hemos visto en los procesos en América Latina, que pues ahorita se están volviendo a resignificar. Y lo que hicieron ellos es un proceso de sanación a partir de esta estatua que se encontraba en el aeropuerto de Popayán, y lo que hicieron fue un ejemplo de sanación con todos los pueblos indígenas que hacen parte de la Minga, dándole un recorrido a la escultura, llevándolo a pueblos sagrados como lo es el Lavapatas en el Huila, y llevándolo a una conversación también de reivindicación con un personaje que es importantísimo para la cultura indígena colombiana, que es Manuel Quintilame, que este personaje decidió perseguir y asesinar. Entonces son procesos simbólicos muy fuertes que no solamente nos involucran a nosotros como universidad, sino que en el territorio están marcando una total diferencia, y no gracias a nosotros, sino al trabajo de las colectivas que llevan mucho tiempo trabajando allí. Pero es importante la visibilización para que obviamente se rescate, se le dé este otro significado que ya tienen esas comunidades, pero que luego se van perdiendo, se van olvidando un poco en el camino. Te interrumpí cuando nos decías además estos ejes temáticos en los que sí estabas trabajando, que eran 4, uno tiene que ver con los usos, las costumbres, las cuestiones alimentarias. ¿Cuáles otros proyectos? Bueno, digamos en este caso con prácticas decoloniales, con reestructura del lenguaje, muchos de ellos. Tuvimos un proyecto que inició pero no finalizó con nosotros, de Tlaxcala, en el que también estaban haciendo reivindicación de la lengua náhuatl. Es ahora también algo que está cobrando muchísima importancia en América Latina, y la verdad nos satisface mucho que se esté dando la importancia que se requiere al lenguaje y los símbolos. En el pueblo de Simbundoy también están haciendo un proyecto de restitución simbólica a partir de los procesos también del conflicto. Simbundoy queda en Putumayo, también en Colombia, que es un departamento, y ahí lo que invitó el colectivo que trabaja con ellos, que se llama Volcán, 2 cineastas impresionantes, Camilo Pachón y María Elena, lo que hicieron fue invitar a los jóvenes de Simbundoy a contar la historia del gran malo. Ellos lo llaman así, se llama Alton Hirru, es el gran malo que evoca todo lo que puede ser malo en un ser humano, desde los vicios como el alcoholismo hasta la venganza y la muerte. Y entonces lo que hicieron fue representar este gran malo un poco intentando exorcizar el dolor que ha vivido esa comunidad por los conflictos armados entre paramilitares, guerrilla y militares. Entonces ha sido proyectos pues como bien comento, muy ligados con la política, pero con la política y el medio ambiente, digamos. En Salta, en Argentina, hay un proyecto impresionante en el que el colectivo está trabajando a partir de la historia de su alimentación, de cierto tipo de productos y carnes magras que solamente son típicas de esa zona, y lo que están haciendo es prácticamente un nuevo libro, una nueva historia de cómo se alimentan y consumen las comunidades de Salta en Argentina. Y estos son solo algunos de los proyectos con los que han estado trabajando, que fueron seleccionados. El reto, Paula, es para la Bienal, para esta plataforma, es cómo transitar, cómo compartir todo eso que se genera en las comunidades, que tiene que ver con usos, costumbres, con lenguaje, con identidad, con símbolos, se puede llevar a las redes sociales para seguir trabajando en este sentido. ¿Cómo ha sido este proceso? Sí, pues mira, el proceso para nosotros ha sido muy tranquilo, digamos, en los términos de tranquilidad mental y espiritual y de compromiso con los territorios, porque empezamos a trabajar con colectivas que ya venían comprometidas con esos territorios y con esas poblaciones. Entonces, ellos van a seguir trabajando con bienal o sin bienal. Entonces, eso nos deja tranquilos de que la bienal no únicamente llegó para hacer un trabajo temporal y se va, ¿no? Como generalmente pasa en las bienales. Lo que realizamos en este caso es
una plataforma virtual en la que se está alimentando todos los procesos que se están dando en los territorios a partir de un mapa que puede ser, pues es fácilmente disfrutable y que además es muy didáctico y que cuenta, digamos, estas historias tan complejas y tan duras de una manera muchísimo más pedagógica. Intentamos que la plataforma fuera lo más legible para todos y que también dentro del mapa de América Latina se dieran cuenta quienes nos visiten, pues los puntos tan disímiles en los que estamos trabajando, las distancias que nos atraviesan, pero además de eso los puntos que convergen en las temáticas en que se están trabajando. Y a la vez, en cada uno de los puntos, ya sea digamos aquí en Mexicali, en Baja California, donde se está trabajando con el cerezo, con mujeres en este momento en reclusión, van a realizar una exposición que tuvo su inicio en junio, pero va a finalizar con una gran socialización de los resultados en octubre de este año, que a veces ya ni siquiera nos abarcan los tiempos que nosotros conseguimos para la Bienal, sino que vamos a seguir trabajando con ellos por fuera de, ¿no? Porque así lo requiere cada uno de los proyectos que fueron seleccionados. Eso es importante, los tiempos. ¿Cuáles son los aportes y cuál es el alcance de la Bienal en este sentido para dar un poco respuesta, acompañamiento, tutoría a cada uno de los proyectos seleccionados? Bueno, iniciamos desde el año pasado con un acompañamiento semanal prácticamente, nos reuníamos con todos ellos, no solamente a partir del trabajo curatorial, sino a través también de Caminar la Palabra, que es el programa pedagógico. Se realizaron diferentes podcasts también en los que contaban cada una de esas historias desde sus territorios mismos, muchas veces acompañados de música o acompañados de cierto tipo de escenarios que nos hicieran también pensar en qué es lo que están viviendo ellos en el territorio. Además de eso, pues nuestro interés o uno de nuestros principales objetivos es que las alianzas, o sea, no solamente se generara una alianza con la Bienal, sino que las colectivas se conocieran entre ellas y posibilitaran futuras alianzas de trabajo, y eso se logró. Se logró a través de muchísimas reuniones, de muchísimas conversaciones, en las cuales pues algunos se daban cuenta que ellos estaban teniendo quizás más éxito o quizás más acercamiento con la comunidad de cierta manera pedagógica o a través de ciertos programas de mediación. Fue, digamos, muy lindo que muchas de las estrategias que implementaron Fernanda Barreto, que es la directora del programa pedagógico, y Aisel Wicap, que también hace parte del programa, se implementaron ya luego dentro de las colectivas para trabajar con las comunidades. O sea, los mismos ejemplos, ellas los mismos se apropiaron. Los mismos trabajos, entre los mismos grupos de trabajo. Exactamente. Paula, con todos estos meses, ¿cuál es el aprendizaje para la Bienal? ¿Cuál es la satisfacción? ¿Cuáles son esas lecciones aprendidas de haber abierto una Bienal a toda América Latina con este alcance? Nos lo platicabas en aquella ocasión, era muy ambicioso porque pues podían enfrentarse a realidades muy distintas y a la vez tan específicas que posiblemente no iban a empatar con estas líneas, con estas estructuras que ustedes se manejaban o se planteaban desde la universidad y desde la academia. Pues creo que el gran aprendizaje es saberse y reconocerse que se pueden hacer las cosas de manera distinta, ¿no? Creo que este es un enorme ejemplo de cómo se puede trabajar de manera articulada, quizás no con todos los reflectores encima como lo hacen cualquier bienal, sino que ahorita el gran aprendizaje es el trabajo que nosotros realizamos directamente en el territorio y con quienes nos comprometimos. Entonces, ahorita nuestro gran aprendizaje es finalmente todo lo que aprendimos de ellos, ¿no? De sus maneras de trabajo, de su trabajo articulado, del enmingar, de la asamblea, del cómo se conversa, de cómo se llegan a acuerdos. Aprendimos muchísimo, o sea, era la inversa supuestamente, pero pasó al revés. O sea, nosotros nos llevamos muchísimos aprendizajes desde Uruguay, donde se están haciendo ollas comunitarias a partir de 2 arquitectas que están diseñando contenedores para generar ollas comunitarias y trabajo también colectivo y de comunidad a partir de esas mismas ollas barriales, hasta Mexicali, como te lo nombraba anteriormente, que es quizás nuestro punto más al norte. Aprendimos mucho de ellos, aprendimos mucho de la realidad también que se vive en América Latina y de las complejidades y los privilegios también que nosotros tenemos dentro de la academia. O sea, tenemos que voltear a ver también el territorio.
voltear a ver y reconocernos también en esas problemáticas, en esas realidades, porque formamos parte de una comunidad, aunque esas realidades también puedan ser un poquito distintas, al menos en apariencia. Paula, nos platicabas un poquito de este mapa que efectivamente es muy dinámico, es muy atractivo, es muy fácil de ubicar si quieres conocer alguno de los proyectos que se encuentran desde el norte de México hasta el sur de Argentina, ubicas el nombre, la descripción. ¿Qué se queda? Es decir, ¿cuál es la propuesta actual? Porque además están en una etapa en donde pues está esto de forma disponible, pero ¿qué sucederá a partir del 30 de junio o qué sucederá hasta el 30 de junio? Bueno, hasta el 30 de julio, creo a principios de agosto, la página va a seguir en línea, ¿no? Vamos a tener la oportunidad de seguir nutriendo como lo que tenemos ya ahí. Ya hay unos primeros resultados preliminares, no todos ellos han tenido. Se les dio como tarea una exposición en la que pudiera asistir la comunidad involucrada y en la que pudieran ellos mismos ver sus resultados. Entonces, algunas de las colectivas ya terminaron ese proceso, caso de Niñas Anómalas, que son 2 niñas que trabajan a partir del bordado, la reivindicación del cuerpo femenino, y que tuvieron su exposición hace un poco menos de un mes aquí en la Ciudad de México, y en el que tuvieron un conversatorio la semana pasada. Todo ese material que se va generando va a subirse a la plataforma, y entonces si tú ves la exposición virtual el día de hoy, pues va a ser muy diferente a lo que veas en un mes. Hay procesos que todavía están finalizándose, como el caso de Popayán o como el caso de Volcán en Simundoy, que no han generado todavía el final de los resultados, o el caso de las chicas de Mexicali, que quizás se vaya a extender hasta octubre, ¿no? Pero estamos comprometidos también en esa labor de seguir difundiendo y de generar esa visibilización y socialización de los proyectos que decidimos acoplar dentro de la Bienal y apoyar desde la Bienal, ¿no? Y entonces lo que podemos hacer a partir de ahora, y hacerlo frecuentemente porque nos vamos a encontrar con contenidos distintos, es acercarnos a la página de la Bienal de Arte y Diseño, y a partir también a través de la página de la facultad. ¿Hasta qué fecha nos dijiste? ¿30 de junio o julio? Julio, ¿no? Julio. Y de por sí creo que esperamos que la página tenga una larga vida y pues podamos seguir alimentándola durante estos meses. En este sentido, Paula, ¿cómo se plantea un intercambio social, académico, en cuanto a las tutorías, en cuanto a los acompañamientos? Bueno, nos dimos cuenta que quizás lo que habíamos planteado al inicio de tutorías no era lo que las colectivas requerían. Entonces fue a partir del conocimiento y de la conversación con ellas de también qué era lo que necesitaban. Muchos de ellos necesitaban quizás mayor conocimiento de diseño gráfico o de, no sé, construcción de textos. Entonces generamos cierto tipo de talleres que los estuvieron acompañando, ya sea de imagen, ya sea de video, ya sea de construcción de textos, de editoriales también o de publicaciones, para generar los resultados finales de sus proyectos, muchos de ellos generando, digamos, publicaciones o fanzines. Entonces tuvimos ahí de la mano a maravillosas personas, como lo son Vanessa López, que también trabaja en el MUAC, pero a su pareja también Emanuel Tobar, que tienen un colectivo de imprenta, y entonces a partir del conocimiento de ellos les fueron dando tips de cómo solucionar lo que ya tenían vertido quizás en contenidos, pero que no sabían presentar en material gráfico. Entonces fue un poco ir conociéndonos y ir viendo las necesidades particulares que ellos tenían para enriquecer sus proyectos. Ahí está muy claro lo que nos venías platicando, pues de este acompañamiento y de este intercambio de saberes. Ustedes como Bienal universitaria, se proponían acompañar y orientar de muchas maneras a estos colectivos. Ustedes se quedaron con estos aprendizajes, primero de escuchar, me parece, y de entender cada una de estas problemáticas, pero en términos, digamos, formales y de dar resultados. ¿Cuáles consideras, Paula, que fueron esos principales logros en cuanto al crecimiento de alguno o de varios de estos 9 proyectos a lo largo de toda la región? Bueno, digamos, muchos de ellos generaron también alianzas estratégicas con ciertas instituciones. Digamos, el caso de Mexicali. Antes ellos tenían su proyecto que era mucho más vinculado a la Universidad de Baja California, porque todos los proyectos están vinculados a una universidad. Eso era también como uno de los puntos necesarios o requisitos de la Bienal. Pero además de esto, gracias a la Bienal fueron tan visibilizados que ahora la Secretaría también de Cultura está muy interesados en trabajar directamente con ellos, la Secretaría de Cultura de Baja California, ¿no? Entonces ya les van a dar más espacios para trabajar
directamente con las mujeres reclusas y quizás la socialización de los resultados ya antes que se iba a dar en la universidad, ahora se va a realizar en una institución de la Secretaría de Cultura de Baja California. Pues 9 ejemplos claros de que no hay división entre lo que sucede con el arte, con la cultura, con las costumbres, con los conocimientos. Todos podemos aportar y todos podemos aprender, y pues la invitación abierta para que visitemos todas las redes sociales, tanto de la Facultad de Artes y Diseño como de la Bienal de Artes y Diseño, porque ahí está recogido buena parte de este trabajo que han hecho a lo largo de prácticamente un año de esta Bienal Universitaria 2022. Muchísimas gracias por estos minutos, Paula Duarte, curadora, directora curatorial de la Bienal de Artes y Diseño de nuestra universidad, y pues que sigan los aprendizajes de ida y vuelta. Muchísimas gracias, Rosa, y pues efectivamente consulten bienal.unam.virtual, que es donde van a encontrar pues este mapa maravilloso para poder navegarlo. Es bienal.unam.mx/bienal. Virtual, que es lo que ha estado apareciendo en pantalla, pero además es muy fácil. Si lo googleamos por ahí en las páginas, podemos acercarnos a la Bienal y a la página de la FAD, y en particular a la Bienal. Muchísimas gracias, Paula, y acerquémonos muchas veces porque siempre tenemos algo nuevo que aprender y que conocer. Y cambiamos de tema, pero seguimos hablando de arte y creación. Veamos enseguida la cápsula de UNAM Global, en la que nos acerca al maestro del diseño, Vicente Rojo, quien unió la geometría, el arte, los colores y las texturas para crear obras en verdad memorables. La geometría fue una herramienta fundamental en las obras de Vicente Rojo. Para el pintor, escultor, diseñador y editor de origen español naturalizado mexicano, esa era la base de todo. Así lo plasmó en obras como la Pérgola Ixca Cienfuegos en Polanco, El País de Volcanes en la Secretaría de Relaciones Exteriores y en Escenario Abierto en el Centro Nacional de las Artes, todas ellas en la Ciudad de México. En la UNAM es posible conocer su Carta Geométrica, nombre que en el siglo XIX se le daba a los mapas con medidas exactas. Esta escultura mural en relieve la diseñó para conmemorar el 50 aniversario del Instituto de Ingeniería. Su construcción es bastante sencilla. Hay 5 niveles en una especie de estructura piramidal que sale del muro, con el último abajo desdoblándose en la base hacia el muro. Y sobre las junturas de esos niveles, esos escalones, hay una serie de pautas con una serie de sólidos geométricos básicos. Creada a base de acero inoxidable por ser un material afín a los ingenieros, esta es la primera parte de una serie que Vicente Rojo ya no pudo realizar debido a problemas de salud. En ella hay una combinación de estructuras elementales que contrastan con el resto de su obra, formada por esculturas, dibujos, relieves e ilustraciones gráficas para editoriales y prensa escrita mexicana. Rojo hizo muchas obras de diseño para la UNAM, y curiosamente cuando hablaba, por ejemplo, de donar una obra a la UNAM, él hablaba de que esta no era una donación sino un retorno, en el sentido de que él sentía que le debía mucho, de manera que tenía una relación de verla como una de sus casas originarias. Enseguida, Sandra Lorenzano nos platica sobre los esfuerzos que ha hecho la ONU para erradicar los discursos de odio en el mundo, porque bueno, queda más que comprobado que las palabras importan tanto como las acciones. Y hoy quisiera hablarles de una gran iniciativa por parte de la Organización de las Naciones Unidas para apoyar a los estados del mundo a tener sociedades más igualitarias y libres de discriminación. Se trata del Día Internacional para contrarrestar el discurso de odio y se conmemora cada 18 de junio. ¿Pero qué es realmente un discurso de odio? De manera puntual, diremos que un discurso de odio es toda aquella propagación de ideas discriminatorias que hagan alusión a la superioridad de un grupo de personas sobre otras, que utilicen lenguaje peyorativo u ofensivo en razón de sexo, género, etnia, religión, nacionalidad o cualquier otro componente de la identidad de las personas. Estas narrativas, además de deshumanizar y humillar, justifican la violación a los derechos de estas personas, la violencia
hacia ellas y genera inestabilidad en las sociedades, promoviendo el racismo, la xenofobia, la misoginia, la transfobia, entre muchas otras manifestaciones de intolerancia. Ahora sabemos que es más sencillo que en otras épocas difundir nuestras ideas gracias a las tecnologías de información que tenemos a la mano, por ejemplo, las redes sociales. Y es en este contexto que nos hemos encontrado que en los últimos años los discursos de odio se han propagado por todo el mundo a una gran velocidad. Y si quieren conocer más al respecto, les invitamos a visitar la página web de la Coordinación para la Igualdad de Género, que es coordinaciongénero.unam.mx. En nuestra sección de recursos encontrarán un apartado especial con diversos textos, guías y campañas creadas por varios organismos para informar a la sociedad sobre los discursos de odio, desde cómo reconocerlos hasta cómo crear estrategias para erradicarlos. Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima. Cuídense mucho. Hasta luego. Cuidemos tanto lo que decimos como lo que hacemos. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy y con la invitación a que nos acompañen el día de mañana en una nueva emisión de La UNAM Responde, por supuesto 2:30 por TV UNAM. Adiós.